Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Eh, Les recuerdo mi nombre, soy Fernando de Jesús Martínez Espinosa y bueno, este pequeño podcast que hoy he decidido crear pues es para apoyar esta segunda misión de nuestra maestría que estamos cursando con la Universidad de Cartagena. Entonces, bueno, espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a hablar un poquito sobre todos estos recursos digitales, sobre los ABA, EVA, OVA, RED. Para mí todo esto es un colchón muy importante que se da en la educación virtual y que hay que saberlos aprovechar. Pero entonces vamos a empezar desde qué es la educación virtual. Para mí la educación virtual es un derivado de la educación tradicional que se da a raíz de los avances tecnológicos, ¿cierto? Entonces, todo este tema de la tecnología, el avance de la computación, nos ha llevado a dar un paso a lo que es la educación virtual. Esta surge también como una necesidad, ¿cierto? De las personas que se movían de un lado a otro, de una ciudad a otra ciudad. Eh, por ejemplo, el caso de los hijos de los artistas. Son personas que no están fijas en un lugar, se les dificulta de pronto dejarlos estudiando, cortarles los estudios en la ciudad donde estaban, trasladarse a otra. Entonces, hay una necesidad y sale la educación virtual a suplir esa necesidad. También nace como una forma de minimizar los costos, de recursos físicos, lo que son los libros, las enciclopedias, todos esos recursos que alguna vez tuvimos en la mano, el diccionario Larousse, esa gran enciclopedia que uno tenía enorme en la casa, que uno se demoraba horas buscando, y la información también era como que muy encajonada, discúlpeme la palabra, era muy encajonada, lo que tú consultabas, pues prácticamente lo tenía todo el mundo porque era lo que el comercio educativo nos brindaba en ese momento. Entonces, pasamos a los recursos digitales, vienen las enciclopedias, entonces ya viene un poquito a abrirse más ese campo en cuanto a la información de carácter formativa y educativa. Entonces vamos a hablar también un poquito sobre qué es la educación virtual en Colombia. Tenemos dos errores. El primero, creemos que la educación virtual en Colombia llega a raíz de la pandemia y realmente no es así. La educación virtual llega a nuestro país hace muchos años con las necesidades de las personas que se mueven de un lado a otro, como ya lo venía comentando. Incluso, o sea, me atrevo a decir que los primeros indicios de educación virtual, o sea, se dan desde los años 70, 80, no tanto por el uso de las tecnologías. O sea, lo que vivimos al principio de la pandemia, de que los estudiantes se llevaban las guías a la casa, en el caso de los estudiantes de colegios oficiales, se llevaban las guías, las respondían, las mandaban. Bueno, eso también se daba hace muchísimos años en Colombia. Por ejemplo, el caso de los hijos de los narcotraficantes, cuando tenían que huir de un lado a otro, pues esas personas estudiaban así. Se acercaban a la Secretaría de Educación, los padres de familia, pidiendo educación a distancia. Entonces, hacían lo mismo, le daban una guía, las desarrollaban y cada 3, 4 meses se acercaban a la Secretaría de Educación para mostrar los avances. Más o menos, eso que pasó, ese tipo de movimientos a raíz de la violencia hace muchos años, se dio con la pandemia, fueron los inicios de la educación virtual. Entonces, ese es el primer error. La educación virtual no llega a Colombia a raíz de la pandemia. Eso es muy viejo. Segundo, cuando nos llega la pandemia, o sea, tenemos una idea errada, pues obviamente porque no estábamos preparados para estos cambios, o sea, nadie es culpable de eso.
teníamos una idea errada de que la educación virtual era enviar un trabajo para la casa, recibir y calificar, cuando realmente la educación virtual tiene otro concepto, que es ahí donde juega un papel importante los ABA, los EVA, los OVA, que de cierta manera aplicaba, pero no los tenía organizados por conceptos como lo estoy aprendiendo a hacer ahora en la maestría. Yo soy profesor de música y esa prueba y error, pues fui aprendiendo mucho de eso y fui creando mucho contenido. Siento que aprendí demasiado con la virtualidad. Hice mucho contenido, demasiado. Tuve que también adquirir ciertas herramientas porque el enseñar música yo no lo puedo hacer por medio de una cámara sencilla y el micrófono que trae el computador. O sea, también, así como la necesidad de mejorar, también me llevó adquirir un mejor equipo de hardware. Sí, me disculpan de pronto si estoy diciendo las cosas como no son. Pero entonces una cosa me llevó a la otra. Y el papel importante que juegan los ABA, los EVA, los OVA, los RED, yo pienso que todo este tipo de información o este tipo de conceptos que brindamos a nuestros estudiantes debe ser claro, preciso y también nos enseña a cambiar el tradicionalismo de la educación. No estoy diciendo que la educación tradicional sea mala, no, pero ya tenemos que cambiar la forma de evaluar. Creo que la pandemia nos ha dejado también de que la forma de evaluar por medio de los recursos digitales debe ser más constructivista, ¿cierto? Más constructivista que de pronto aprender de memoria y escribir en un papel, ¿cierto? Entonces, yo les agradezco por haberme escuchado. Muchísimas gracias y espero que todos en esta maestría pues le saquemos el jugo al máximo a todos los recursos que nos brinda la educación virtual. Dios los bendiga, un fuerte abrazo a todos. Chao.